Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros padres, terapeutas y educadores a esta charla. Nuestra presentadora Daniela Luzardo, licenciada en Educación Preescolar, magíster en Orientación Educativa, nos va a dar herramientas a descubrir actividades lúdicas y educativas sobre cómo dar los primeros pasos hacia la lectura con tu hijo con ADHD. Bienvenida, Daniela. Gracias, Ana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que esta charla sea muy beneficiosa para ustedes, así como lo ha sido para mí. Pues para los que no me han conocido hasta ahora en las charlas anteriores, yo soy Daniela Luzardo, soy licenciada en Educación Preescolar, tengo una maestría en Orientación Educativa, he tenido mucho año de experiencia, bueno, aunque me veo un poquito joven, en lo que es la área educativa, trabajando con niños. Y adicional a esto, soy mamá de un niño con ADHD. Entonces, sé de lo que les voy a hablar porque lo vivo personalmente todos los días. Entonces, para iniciar, sé que a todos los que tenemos un niño con este diagnóstico se nos dificultan tres áreas en específico, como es la escritura, la matemática y la lectura. Entonces, esta charla simplemente se va a basar en cuanto a la lectura. ¿Por qué? Porque considero que es uno de los factores más importantes para el ser humano. Si nosotros sabemos leer, pues sabemos escribir, sabemos comprender y podemos mantener nuestra vida adulta. Porque recordemos que lo que estamos haciendo con nuestros niños es formarlos para su vida adulta, para que sean personas independientes, que no dependan de nadie, sino que lo hagan por sí solos. Entonces, por eso me parece que esta charla es muy beneficiosa para todos. Primero vamos a conocer qué es el ADHD. Bueno, esto es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que fundamentalmente impacta pues, la condición neurobiológica del ser humano, en este caso pues del niño. Se dice que es un trastorno educativo porque quienes principalmente se dan cuenta de que el niño padece esta condición son los docentes. ¿Por qué? Porque antes de esto, todos los niños les fascina jugar, a todos los niños les encanta explorar y conocer. Entonces, en sí, no notamos cuando un niño tiene déficit de atención e hiperactividad, sino hasta el momento en el que a él le toca estar sentado, atento, quieto. ¿Y esto en qué momento lo hace el niño? En el momento que inicia su escolaridad. Y es allí donde él comienza a presentar muchas dificultades. ¿Por qué? Porque básicamente esta condición afecta lo que es la atención, el control de impulsos y la conducta en sí. Tenemos tres tipos, que sería el inatento, que es este niño que siempre está disperso, que olvida las cosas, que siempre bota algo, que se descuida por todo. Es como el niño que es desorganizado. Pero no es un niño desorganizado, sino que simplemente es inatento. No porque lo quiera, sino porque no puede controlar la atención por químicos que afectan en su cerebro, que eso no lo vamos a hablar acá. El segundo tipo es el tipo impulsivo hiperactivo, que es este niño que no se queda quieto, que tiene una excesiva actividad motora, que habla hasta por debajo de la lengua, como dicen por ahí. Entonces, y el tercer tipo sería el combinado, es aquel niño que tiene ambos, es decir, tiene tanto la inatención como la impulsividad y la hiperactividad. Después que ya conocimos lo que es el déficit de atención e hiperactividad, vamos a lo que es la lectura. ¿Qué es la lectura? Es simplemente decodificar un código o unos símbolos, los cuales me dan un conocimiento o yo puedo entender. Esto es básicamente la lectura. Yo puedo leer imágenes, puedo leer letras, puedo leer de todo.
Pero ¿qué requiere la lectura? Requiere atención, uno de los puntos que estoy diciendo que afecta en el déficit de atención e hiperactividad. Requiere memoria, memoria porque debo recordar letras, debo de recordar qué significa cada uno de los símbolos que forman parte de la lectura. Y requiere concentración para poder entender qué es lo que estoy leyendo o en función de qué leo. Ahora que sabemos qué es esto, vamos a hablar de algunas características que pueden presentar los niños al momento de leer. La principal es que cuando el niño va a leer lo que sea, no se queda quieto. Es la primera característica, no se queda quieto. Segundo, salta párrafos, palabras o letras. Es decir, un ejemplo, no va a decir palabras, él no va a leer palabras, sino que va a leer palabras. Se saltó ya la. Entonces no entiende qué es lo que está leyendo. Ya acá es uno de los síntomas de que, ok, algo está pasando. Omite o cambia palabras. ¿Qué es lo que acabo de decir? O sea, las omite simplemente porque o no las vio, o se las saltó, o las cambia. Si va a decir los cocodrilos, él no va a leer los cocodrilos, sino que va a leer los coco... Y ya hasta ahí se quedó. Su lectura es lenta y silábica. Se frustra fácilmente y evita lo que es la lectura porque se le dificulta. Pierde interés cuando los textos son largos. Este niño que cuando usted le da un libro, le da un cuaderno, un párrafo, un cuento, un folleto, lo que le vamos a dar para que el niño lea, él ve que él tiene más de 4 líneas, ya empieza a inventar cosas y empieza a decir es muy largo y no sé, empieza a dar excusas y empieza a hablar de todo simplemente porque no quiere leer. Pierde interés. Prefiere leer sin mirar los textos. Es decir, lee a través de imágenes en vez de leer las palabras. Entonces, inventa palabras. Como hemos visto en muchos videos de niños que cuando están leyendo leen una cosa y dicen lo que él entiende de la imagen, más no de lo que está diciendo en la palabra. Puede suceder como cuando leen girasol, pero están viendo una foto. Entonces ellos leen girasol, ok, lo pueden leer bien, y ven la foto y dicen, ok, ¿qué dice? Y ellos te dicen una flor. No te están diciendo lo que está leyendo, sino lo que él está viendo. Es allí cuando digo que inventan palabras. Y ellos están viendo un cuento y el cuento es de un niño que está en un carro y ellos van por otro lado y ellos le van a leer la historia de lo que ellos están viendo más lo que van a inventar. Tienen una producción verbal espontánea y excesiva. Volvemos al cocodrilo. Cuando el niño va a leer cocodrilo, entonces a su mente llega la imagen del cocodrilo y él comienza. Recuerdo que la vez que fui al parque había un cocodrilo grande, pero un cocodrilo grande no lo podemos llevar a la casa. Y comienza a inventar historias y comienza a crear un cuento y comienza a hacer de todo y ya perdió el hilo de lo que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque él recibe estímulos tanto internos como externos que lo hacen perder lo que es la concentración, la atención a lo que él está haciendo. Capacidad que la hacen sin querer. Es simplemente causada por esta misma dificultad. Le cuesta transformar lo leído en una narrativa. ¿Por qué les cuesta? Porque tienen muy poco sentido del tiempo, de la temporalidad. A ver, les voy a explicar. Cuando un niño empieza a leer una historia y la historia está en un verbo pasado, en un verbo futuro, y él te la va a contar porque tú le dices que por favor te la explique, él no te la va a poder explicar bien porque él no entiende lo que es el hoy, el más tarde, el ahora, el mañana. Porque para ellos, que son acelerados, ellos son hoy, ya. O sea, así piensan y entonces no tienen ese sentido del tiempo.
Y por eso le cuesta contarte la historia y ellos se quedan parados y preguntan, ¿pero por qué? O sea, ellos mismos comienzan a preguntarse, ¿pero por qué se fue al bosque? ¿Qué iba a buscar? O cosas así. Pero fue cuando mañana no logran entender lo que es el sentido del tiempo. Ya cuando nosotros vemos, estas son algunas características. Cuando nosotros vemos algunas de estas como docentes, o como mamá o como papá, debemos de buscar un especialista para que evalúe a nuestro niño. Porque no es simplemente, no, es que él es distraído, él no le gusta estudiar, él no quiere. No es que no quiera, es que mentalmente en su cerebro no lo puede controlar. Entonces, para eso estamos nosotros, los adultos responsables, para ayudarles en este proceso educativo que es indispensable para ellos. Es algo que siempre, para toda su vida les va a servir. Para leer un letrero, para saber cuando un stop está allí en la esquina. Porque no es simplemente un letrero que está ahí, es algo importante, una información que te está brindando. Y son cosas que debemos enseñarle a nuestros niños. Bueno, pasos hacia la lectura. Ahora sí entramos a lo que veníamos. Primero, la comunicación. ¿Comunicación con quién? Con el niño, pues sí, pero también con el docente, con el terapista, con el profesional, con el encargado del proceso educativo del niño, el que siempre esté allí. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer esta comunicación? La puedo hacer por mensajes de texto, la puedo hacer por un correo, la puedo hacer por un cuaderno. Pues en mi caso yo utilizo una agenda donde le hablo con la profesora. ¿Por qué? Porque como a mi niño se le dificulta un poco lo que es la lectura, pues antes más que ahora, ¿qué pasaba? Él simplemente no me escribía todo lo que tenía que hacer. Entonces yo no sabía qué actividades tenía que llevar al colegio. Y por esto es que vienen muchas causas de lo que es el bajo rendimiento escolar. Porque el niño, si no lee bien, se distrae, no tiene la atención y no lo escribe, la profesora no te va a enviar un mensaje todos los días, vea, porque a mí me cae bien su niño, tengo 30 y solamente le voy a enviar a usted porque su niño fue el que no copió. Si el niño no está diagnosticado y no sabe la profesora qué es la condición que está afectando al niño, debemos de comunicarle y decirle, por favor, profesora, él necesita una acomodación curricular o simplemente un poquito más de su ayuda al momento de que me comunique a mí como mamá, como papá, en qué le puedo ayudar. Porque él puede escribir al principio de la tarea, pero no termina qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si él no termina qué es lo que tiene que hacer y yo como papá no lo sé y usted no me informa, simplemente ya perdimos todos. Entonces, la comunicación es lo primero. Comunicación es el primer paso para la lectura. Segundo, reglas y rutinas claras. Los niños tienden a ser desorganizados, por eso una buena estructura, una buena organización, una buena rutina es lo que él necesita para minimizar su nivel de impulso y para minimizar la frecuencia en que los síntomas se presentan. Otro punto, dar las instrucciones paso a paso, claro y repetir. Es decir, claramente, vamos a leer la historia del ratón Pérez, no sé, o la historia, darle claramente qué es lo que él va a hacer. Se perdió, no entendió, vuelve a preguntar, volvemos a dar la instrucción. Cuarto paso, disminuir las distracciones, el ambiente. Si la ventana da al patio y yo veo pasar las calles o el niño jugando afuera o una mascota o lo que sea que pueda distraer al niño, aparte de las distracciones que ya él, debido al déficit de atención e hiperactividad, presenta, debo de tratar de disminuir la mayor cantidad posible. Es decir, no es encerrarlo en un lugar donde, no, es simplemente colocarlo en un lugar neutro. Porque si yo lo coloco al niño a leer, entonces el hermano está viendo televisión, ¿usted cree que el niño va a leer? No va a leer.
Si el niño se va a poner a leer y entonces tiene al perro y el perro se distrae con el perro, no va a leer. Entonces, tratar de disminuir la mayor cantidad de distracciones que se encuentren a su alrededor. El siguiente paso es aplicar estrategias de atención y concentración, estrategias que ya vamos a explicar a continuación, técnicas de lectura que también la vamos a explicar ahorita. Por último, ser flexibles, flexibles con el niño. Recordemos que él no lo hace a propósito, o sea, él no se distrae a propósito, él no comienza a hablar sin parar a propósito. No es que lo está haciendo para marearme y no leer. No, es que toda esa información está llegando vaciado a su cerebro y él la expresa verbalmente. Entonces acá debemos de ser flexibles, parar, decirle ok, seguimos con el cocodrilo, ok, está bien, el cocodrilo no lo podemos traer a la casa, pero ¿qué dice acá? Y volverlo a retomar. Se fue, pues lo volvemos a retomar a lo que estamos haciendo. Y colocar límites. Recordemos que el ADHD lo que afecta básicamente es la conducta. Entonces la educación debe de ser conductual. ¿Qué es conductual? Con límites, con reglas. Y por esto debemos colocar límites. O sea, no irnos al muy flexibles, ni mucho límite, ni muy estrictos, pero sí tener un equilibrio. Donde él deba ganar algo. Porque este tipo de niños siempre quieren recompensas. Mi niño siempre me dice, mamá, es que no valoras mi esfuerzo. Y yo a veces por dentro digo, ¿cuál esfuerzo si no hizo nada? Para mí no hizo nada, pero en su cerebro, en su mente, sí, tuvo que haber hecho para poder concentrarse, para poder entender, pero era algo que yo no veía. Entonces en esta parte debemos de ser flexibles y tratar de colocar recompensas cercanas. Es decir, si esta semana logramos hacer tal y tal lectura, te vas a ganar, pues a mi niño le encantan los Hot Wheels, entonces, ok, te vas a ganar uno esta semana. Porque si se lo ponemos a largo plazo, en 15 días, en un mes, ellos se frustran, porque ellos lo quieren ya. Entonces, ok, ya hoy no pude leer, ya perdí mi regalo, ya no quiero hacerlo, ya no lo voy a intentar. Y no es la idea es motivarlo, la idea es estar con ellos, acompañarlos y siempre, pero siempre estar allí. Porque la atención somos nosotros. Nosotros somos lo que llamamos su atención a lo que él está haciendo. Porque ellos solos no lo van a hacer y si no están medicados, menos. No estoy diciendo que a todos debemos medicarlos, eso depende del doctor que lo esté tratando. Ok, entonces, estrategias de atención y concentración. La primera técnica, pues para mí, es la técnica de visualización. Cuando nosotros estamos enseñando al niño a leer y le estamos enseñando lo que son las letras, las consonantes, los números y todo este tipo de cosas, primero debemos que el niño se lo imagine para que pueda llegar a su memoria. Es decir, cuando yo le digo, ok, vamos esta es la letra O, se la muestro, ok, esta es la letra O, ¿sí? ¿A qué se te parece la letra O? Se me parece a una pelota, ok, entonces cierra los ojos, imagínate una pelota, esa es la letra O. ¿Cómo se llama? O. Y comenzamos, O, y así vamos enseñándole una letra. Luego vamos, esta es la letra S. Y comenzamos, ¿te la imaginas? Es como si fuese una serpiente. Y ya él va conociéndola, va visualizándola. Entonces vamos, aparte de eso, estamos atrayendo su atención y su concentración. Porque es como un juego para él y él está allí. Y estamos enseñándole. Repetir las palabras claves, palabras que al niño se le dificulten, palabras que vamos a repetir y a repetir y a repetir, así como estamos diciendo ahorita con cada letra, con cada consonante, vamos a simplemente repetir, así parezcamos un lorito perdido, vamos a repetir. Resaltar la información importante.
A ellos se les dificulta lo que son los sonidos compuestos, sonidos que llevan tla, tra, pla, pre, que llevan dos consonantes y una vocal. Estos sonidos se les cuesta. Entonces debemos de resaltar estas palabras y simplemente, ok, entonces, ¿de qué estábamos hablando? Y cuando terminamos el cuento ya le resaltamos las palabras que se le dificultaban y para él visualmente es mucho más fácil conseguirlas, respondernos. Usar diagramas o esquemas, realizar un feedback positivo. No es simplemente, ok, no leíste, no hiciste nada. Pues podemos sentir que no hizo nada, pero al menos leyó las primeras 2 líneas, es un avance. Ok, lo hiciste bien, hicimos 2, mañana podemos hacer 3 o más tarde. Más tarde podemos hacer 3 y llegar a un acuerdo. ¿Te parece, Pinky Promise? No sé lo que hagan. La idea es tenerlo allí. Ajustar el formato. Es decir, el texto. Si al niño le gusta los dinosaurios, yo voy a buscarle lecturas de dinosaurios con una letra que él pueda entender, porque a ellos, así como leen, escriben. Entonces, si ellos ven una letra, ejemplo, a ver, no, acá no tengo, pero está la A, que es aquí, así. Esta A ellos se le dificulta demasiado, demasiado. No saben que esa es la letra A. Entonces tratemos de buscar libros que mantengan esta letra A o esta letra A, que ellos automáticamente cuando la vean la reconozcan y así pueden leerla mejor que buscarle textos con palabras o con letras con dibujitos diferentes que ellos no puedan comprender, entonces se le dificulta más y no lo va a querer hacer. Entonces debemos de ajustar el texto. Yo lo que hacía era que como ya yo le explicaba con mi letra, yo lo que hacía era que buscaba un cuaderno, buscaba el cuento y yo lo escribía con mi propia letra para que él lo leyera, porque mi letra sí la entendía. Entonces es una forma de llamar su atención porque no se va a distraer con los dibujos o con las... Es simplemente buscar el formato adecuado para el niño en el que él está aprendiendo. Buscarle material interesante, realizar pausas frecuentes. Cuando el niño va a comenzar a leer, automáticamente cuando toma el libro le va a decir estoy cansado. No ha hecho nada y ya le va a decir estoy cansado. Entonces, ok, leemos una y descansamos. Leemos volvemos. Seamos constantes. Seamos constantes. Que yo sé que como papás o como adultos nos cuesta porque tenemos muchas responsabilidades. Volvemos. Volvemos a leer la primera y leemos la segunda. Y si podemos y tenemos la atención, leemos la tercera. Y así consecutivamente. Pero tratar que el niño la mayor cantidad de tiempo la tengamos en el párrafo que estamos leyendo. Debemos también explorar otras alternativas como audiolibros o libros electrónicos o libros interactivos, otras formas en las que el niño también pueda leer y le llame la atención a la lectura. Técnicas de lectura. Estas técnicas básicamente son por mí, o sea, recopiladas por mí. 1. Consolidar el conocimiento de las letras. 2. Utilizar lo que es la lectura silábica y fonológica. ¿Qué es una lectura silábica? Es una lectura por sílabas, como dice la palabra. Es decir, a ver acá, yo voy a hacer una lectura silábica con la palabra morfológica. Entonces, ¿cómo leo silábicamente? Fonológica. O sea, separarlo en sílabas. Esto es una lectura silábica. ¿Qué es una lectura fonológica? La lectura fonológica es simplemente el fonema que produce la letra en sí. Es decir, yo voy a leer silábica, pero de forma fonológica. Yo voy a leer la S. ¿Cómo se lee la S? Ya él va a conocer el sonido.
no estoy poniéndole ninguna vocal como si fuera silábica, porque si fuese silábica digo sí de una. Pero en la fonológica simplemente voy a producir el sonido, el fonema de cada letra. Entonces yo leo s, i, l, a, b, a. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de lectura fonológica? De pronto no va a sonar muy linda, pero el niño va a conocer la letra, el sonido de la letra. Es decir, que cuando él vea la palabra S, él va y le va a poner la letra. Sí. Entonces debemos de combinarla. Al principio vamos a iniciar con una fonológica y vamos a terminar con una silábica y las vamos a ir combinando para que él pueda leer sin problemas. Porque con esta conoce la letra y con esta conoce la palabra. Otra técnica, leer primero la palabra en la mente y luego decirla. Ok, él va a leer fonológicamente y va a leer silábicamente. Entonces él comienza, va a leer en su mente palabra. Entonces él te la va a decir en voz alta, palabra. Esto es de pronto sí se va a demorar mucho más, pero al momento de él decirla va a entenderla. No es simplemente leerla porque él la va a leer fraccionada, pero la va a decir junta. Insistir en todo momento que lea letreros, que lea folletos, que lea los frascos, que lea el medicamento, que lea la comida, que lea todo, que lea. Lo importante es que lea. ¿Me pasas por favor el frasco donde tengo el café? No, lee. Hasta que no lea, no le vamos a aceptar. Siempre hay que insistir en todo momento que lea. Mientras más él lee, esto es como una habilidad que se va adquiriendo si la usamos. Entonces, mientras más él va leyendo, sea lo que sea, más fluido le va a ser. Leer en voz alta aún si se le dificulta. Yo lo decía en un video anterior, y es que a mi niño, obvio, se le dificulta la lectura debido a esta condición. Entonces, él lo que hacía era que se grababa. Entonces, él se grababa leyendo. Pero para poderse grabar debía de hacerlo en voz alta, porque él no lo quería hacer en voz alta porque le da pena, porque no lo hace bien. Entonces, poco a poco, ese miedo se va quitando y más veces lo va haciendo mejor. Hacer una lectura compartida. ¿Qué es una lectura compartida? Es cuando tomo el libro, ¿sí? Y yo voy a empezar a leer con mi niño el cuento. Entonces, comenzamos. Los cocodrilos, pero ya yo no voy a decir los cocodrilos, sino que va a ser compartida. Yo digo los y él dice cocodrilos. Del África son muy salvajes. Y así vamos leyendo compartidamente. Mantenemos su atención y él está comprendiendo lo que está haciendo. Siempre va a estar ahí. Entonces, te toca, me toca, te toca, me toca. Esto es una lectura compartida. Hacer intervalos cortos de lectura. Cuando vamos iniciando, iniciamos poco a poco. Para que él no se fastidie, no se fatigue y no le tome idea de lo que está haciendo, sino que cada vez, como lo va a hacer mejor, va a ser un poco más extenso, más extenso, más extenso. A ver, otra técnica es utilizar herramientas visuales. Visuales o tácticas, como el uso de reglas, el uso de una cartica, algo que él pueda colocar sobre el texto, así, no sé si puedan ver, y irse guiando para no perder la atención en lo que está haciendo. Realizar preguntas relacionadas con el párrafo leído. Muchas veces en muchos cuentos que compramos
Al final vienen preguntas sobre el cuento. Si no las trae, pues las formulamos nosotros. Pero la idea es el que el niño sepa lo que está leyendo, pueda comprender lo que es la lectura. Y aparte de realizar las preguntas, al final, si él es el que ha leído todo el párrafo, nosotros le volvemos a leer. Entonces, él comprende, ok, ya él tenía una idea, pero cuando nosotros le releemos, él ahora sí va a tomar la idea en general. Entonces, esto es muy importante porque de pronto hay aspectos que él no consideró cuando él estaba leyendo, pero cuando tú se lo lees, él le va a poner mucha más atención. Entonces, cuando toque volverlo a leer, él le va a poner mucho más empeño porque él quiere leerlo como tú lo estás leyendo. Reproducir sonidos. Cuando estamos empezando la lectura y vamos a leerle un cuento al niño, tratemos de reproducir sonidos, de cambiar las voces para llamar su atención, para que no se distraiga, para que esté siempre con nosotros. El lobo feroz. Y la niña salió corriendo. Entonces, este tipo de cambio de voz a ellos les llama la atención y están siempre allí atentos. Leerle todos los días. Tratar de leerle todos los días lo mismo. Esto es aparte de cuando le estamos enseñando la lectura. Pues si hay papás que le leen en la noche. Siempre leerle lo mismo. Y después que yo se lo lea toda una semana, yo voy a iniciar la lectura y le voy a decir que él continúe la historia. Y acá voy a ver qué nivel de comprensión está teniendo mi niño. Y aparte de eso estoy aumentando su memoria. Que son puntos súper importantes. Debemos de realizar intervalos de descanso o de actividad motora. O que descanse, o que salga, que corra, que vuelva. O no, bueno, sí, ve al baño corriendo y vuelves. Esto es una mini pausa. Y esto hace que él se vuelva a concentrar. Buscarle material interesante, cosas que a él le interese leer. Bueno, para la comprensión de la lectura, ya cuando los niños ya leen un poco mejor, que son un poquito más grandes y no logran comprender lo que están leyendo, estas son algunas técnicas que podemos utilizar. 1. Primero, tener un propósito definido de qué es lo que vamos a leer. 2. Relacionar lo leído con conocimientos previos. Si el niño está leyendo sobre el calentamiento global, entonces le vamos a explicar. ¿Recuerdas la otra vez que fuimos al mar y viste que había muchos objetos en la orilla de la playa? Entonces él va a empezar a relacionar, ok, el calentamiento global, empieza a leer y empieza a traer toda esta información que está en la lectura a su vida cotidiana, a algo que ya él vivió y puede comprender lo que está leyendo. Buscar el significado de las palabras que desconocemos. Si el niño no conoce la palabra y nos pregunta y nosotros tampoco conocemos la palabra, buscar el significado, escribirlo a un lado. Pero siempre, siempre, siempre darle una información. No decirle, no sé qué es eso, búscalo tú. Busquémoslo, veamos qué es, vamos a conocer, yo tampoco sé. Siempre estar interesados en el proceso que lleva nuestro niño. Realizar preguntas acerca del contenido. Que él mismo se realice preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Para comprender mucho más lo que está leyendo. Leer por partes y socializar. Leer una parte y como estamos escuchando, él comienza a conversar y pues conversamos sobre ese tema. Siempre tratarlo de llevar sobre el tema que está leyendo. Traerlos al tema que está leyendo. Implementar estrategias de organización visual, es decir, podemos usar diagramas, esquemas, notas, escrituras a pie de página, resaltar, que le escriba en un cuaderno, cualquier cosa donde no se le vaya la idea de lo que acaba de entender.
para que cuando él vaya a un examen de algo que está estudiando, la fotosíntesis o lo que sea, pues ya él comprende. O cómo nace una planta, pues ya él comprende porque ya tiene sus notas y puede comprender esta lectura que él está haciendo. Realizar hipótesis. Segmentar las frases. Cuando no se comprende todo lo que se está leyendo, debemos de segmentarlo, es decir, cortarlo por partes y entender por partes. Si no entendemos, releer y releer y releer hasta que lo comprendamos. Bueno, cuando un niño lee, lo primero que hace es ejercitar su cerebro. Amplía su lenguaje, pues cosa que muchos papás que tenemos un niño con déficit de atención e hiperactividad, que ya de por sí él tiene un lenguaje muy extenso y le gusta conversar demasiado, pero lo importante de ampliar su lenguaje es que ya lo que él va a decir es con significado. No es simplemente algo inventado, es algo que de verdad sabe, algo que de verdad contiene valor. Mejora su ortografía. Si leemos bien, escribimos bien. Si yo leo mal, escribo como simplemente estoy leyendo. Aumentamos sus conocimientos. Tiene una mayor capacidad reflexiva. Amplía su memoria y tenemos un mayor momento de concentración. Sabemos que no todos los niños con ADHD son iguales. De pronto sí, todos pueden tener el mismo diagnóstico, pero no todos tienen el mismo ambiente, los mismos genes. No todos son iguales. Puedo decir, mi hijo es diferente a otro compañero que tiene el mismo diagnóstico. ¿Por qué? Porque de pronto la frecuencia o la intensidad con la que los síntomas se presentan son menores o son mayores, o de pronto la organización que tienen sus papás no es la misma que yo tengo en casa. Todo va a variar. Lo importante es que mientras más organizados estemos con la vida de nuestros niños, mucho menor va a ser la frecuencia y la intensidad con la que los síntomas se van a presentar. Entonces, si queremos que nuestros niños sean personas que de verdad sean totalmente funcional y que trabajen en pro de esta sociedad, debemos de enseñarles a leer, debemos de inculcarle valores, de que ellos puedan controlar, tratar de controlar todos estos impulsos y que puedan ser unas personas exitosas en esta vida. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en nuestros canales, que con gusto le vamos a responder. Si quieren que hablemos de algún otro tema, pues nos los pueden proponer también. Estas son nuestras plataformas. Acá nos pueden encontrar. Somos AKL Therapy. Ofrecemos terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje. Si te pareció que esta charla tuvo algún valor, por favor déjanos tu comentario y tu puntuación. La apreciamos demasiado. Muchas gracias. Daniela, muchísimas gracias por esta información tan importante que nos acabas de dar. Espero que si tienen alguna duda, por favor nos dejen saber en los comentarios. Muchas gracias a las personas que nos pudieron acompañar. También en la caja de comentarios dejé las redes sociales y los links para que nos puedan seguir de manera más fácil. Muchísimas gracias y los esperamos ver en nuestro próximo AQL Academy.